con Xavier Crandío, lo tenemos aquí al lado, vamos a pasar ahora a saludarlo. Deciros que vamos a hablar del tarot. Xavier es un estudioso del tarot, lleva también unos cuantos años, también es amigo a través de otros amigos en común. Lo iremos desarrollando por el camino. Él nos va a hacer una pequeña introducción y después de esa introducción daremos paso a las preguntas. O sea que no los perdáis porque es algo impresionante lo que este señor nos va a contar hoy. Bueno, Xavier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Muy buenas. Para quien no te conozca, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vivo en Galicia, ya llevo unos años y bien, aparte de que tengo mi trabajo convencional, pues llevo estudiando sobre el tarot desde que tenía 20 años. Estudiando y haciendo consultas, al principio de manera amateur y ahora profesionalmente. Muy bien, luego iremos desarrollando un poquito sobre él. Y bueno, cuando quieras, nos cuentas un poco qué nos traes. Bien, habría que empezar haciendo la siguiente reflexión, ¿no? Hay varias formas de concebir el tarot. Se puede concebir como un juego. De hecho, nos sorprenderá saber que las primeras barajas que se utilizan en el siglo XIV se utilizaban indistintamente para la adivinación y para el juego. Se puede utilizar como un método para predecir el futuro y se puede utilizar como un método adivinatorio sin más, ¿no? Probablemente si nosotros le preguntáramos a cualquier persona por la calle qué es el tarot, nos diría primero que es una baraja de cartas y segundo que sirve para predecir el futuro. Pero bien, desde mi punto de vista, el tarot es sobre todo una herramienta que tiene que contribuir al autoconocimiento de la persona que consulta y que pregunta. Esa es la función que creo que tiene que hacer el tarotista, ser intérprete de lo que nos está diciendo el interior de esa persona en un momento determinado. Un poco a grandes rasgos esta sería la idea. Bueno, lo que decimos, tú ayudas a empoderar y a tomar conciencia de la situación. Correcto. No a dar sino una evidencia futuro, sino que la persona sea consciente de lo que le sucede en cada momento. Sí, sin negar que existe la evidencia futuro y que hay gente que la hace, pero esa no es mi función. Esa no es mi función. Mi función es que la persona pueda tener herramientas para decidir. Y además, esto no es tan difícil como pueda parecer. Carl Gustav Jung ya nos demostró en su día que existe el principio de la sincronicidad. Es decir, que a partir de lo que funciona en nuestro inconsciente, las cartas nos pueden servir de soporte para conocer la situación. Y esto es útil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos no ser conscientes de una situación a simple vista, pero en el momento en el que vamos a nuestro inconsciente y las cartas de alguna manera a partir de los arquetipos de los arcanos mayores nos están hablando de eso, podemos quizá ver más clara cuál es la solución que podemos tomar. Y el objetivo del tarot, tal como lo concibo yo, no es tanto decirle a la persona pues tienes que hacer esto o tal, o te va a pasar esto o aquella otra cosa. El objetivo del tarot tiene que ser ante todo ayudar a que una persona pueda tomar decisiones y las pueda tomar libremente. Esta es la principal diferencia que hago quizá con otras formas que hay de echar el tarot, porque además es que hay prácticamente tantas formas de echar el tarot y de interpretarlo como tarotistas. Muy bien. ¿Quieres comentarnos un poco la historia o cuál es la rama que tú trabajas? Vamos a ver, la historia del tarot, ¿no? ¿Nos referimos? Sí. Bien. Vamos a ver, el tarot tiene varios posibles orígenes. Se habla de un posible origen egipcio, a partir del legendario libro de Thoth. Se habla de un origen gitano. Se habla también de una reunión de sabios en la ciudad de Fez, en el actual Marruecos, en el año 200 después de Cristo, donde se habría plasmado todo el saber de la época en una baraja. Y se habla también de un origen a partir de la herejía cátara,
o albigense. Vamos a ver. No hay ninguna prueba histórica ni de la teoría del origen marroquí ni de la teoría del origen egipcio. Y en cuanto al origen gitano del tarot, hay un problema, y es que no cuadran las fechas por la siguiente razón. Los gitanos se establecen en Europa occidental en el siglo XV, y el tarot aparece un siglo antes. Entonces, por esa razón, difícilmente puede ser así. En cambio, sí hay más posibilidad de que el nacimiento del tarot tenga relación con la herejía albigense o cátara. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque la herejía cátara es exterminada un siglo antes, las últimas fortalezas cátaras, de la aparición del tarot, punto número uno. Y punto número dos, es que las primeras barajas aparecen bastante cerca, geográficamente, de donde estaba la herejía cátara, que era en el sur de Francia. ¿Por qué? Las primeras barajas, que repito, en un principio se utilizan indistintamente para la adivinación como para el juego, aparecen en el siglo XIV en dos lugares, fundamentalmente el norte de Italia, y hay también datos de la corona de Aragón, concretamente de que en 1310 el Consell d'Assent, el gobierno bajo medieval de Barcelona, prohíbe la utilización de juegos de cartas en la ciudad de Barcelona. Se los prohíbe es porque existían. Claro. Existía el juego de cartas. Exacto. Y lo que sí que está probado también es que en el norte de Italia hay ya juegos de cartas en el siglo XIV, ¿de acuerdo? Que se utilizan también distintamente para el juego y también para la adivinación. Vamos a ver, no es casual que las primeras barajas aparezcan allí, porque estamos hablando, por un lado, de la corona de Aragón, que es el estado más poderoso del Mediterráneo occidental en la primera mitad del siglo XIV, y concretamente en la zona de Cataluña y la ciudad de Barcelona. Y en segundo lugar, aparece en el norte de Italia, una zona privilegiada tanto por el comercio que mantiene con Flandes, como por el comercio que determinadas repúblicas marítimas como Venecia o Génova mantienen con Bizancio y con el Mediterráneo oriental. Estamos hablando de las dos zonas probablemente más desarrolladas económicamente de Europa occidental en aquel momento, punto número uno. Y punto número dos, zonas donde existe una burguesía urbana ya con un cierto peso. Y esto es importante porque el tarot de alguna manera tiene mucho de revolucionario con respecto al momento en el cual aparece. Revolucionario hasta el punto de que fue considerado una herejía, ¿no? En el siglo XIV. No una superstición, ojo, una herejía. Que eso supone que subes de división, no, porque eso quiere decir que tienes un sistema de creencias organizado. Entonces, el tarot nace así y nace además con unas características muy distintivas que si quieres yo luego te comento, ¿no? Pero el nacimiento viene de ahí y viene unido, repito, al desarrollo económico de ciertas zonas en la Baja Edad Media y segundo, al desarrollo del comercio en las ciudades. ¿De acuerdo? Luego, ¿por qué se desarrolla mejor en el norte de Italia que en la Corona de Aragón? Yo tengo una teoría, y es que en el norte de Italia estaba enclavado un mosaico de pequeños estados que basculaban entre el papado al sur y el imperio germánico al norte, y se iban apoyando alternativamente en uno u otro. Por lo tanto, en esos pequeños estados, repúblicas y marquesados, había unos márgenes de libertad bastante mayores que los reinos ibéricos, ¿no? o la que podía haber en el reino de Francia, porque no dependían tanto del Papa, tenían una relación más en plano de igualdad. Y eso permitía que se pudieran permitir, y valga la redundancia, determinadas licencias. Porque además también los casinos, esto lo digo a título anecdótico, aparecen en el siglo XIV también en el norte de Italia. Recordemos que la Iglesia también siempre ha condenado el juego, pues también aparecen allí. Eso ya nos habla de que hay unos márgenes de libertad mayores.
de libertad personal. Entonces, los orígenes serían un poco así. Luego, la baraja más antigua de la que se tiene constancia es la baraja Visconti Sforza, que está hecha para la familia que gobernaba la ciudad de Milán y se hace a mediados del siglo XV. ¿De acuerdo? Esa es la más antigua de la que se tiene constancia documental física. Se tiene constancia documental de que hay barajas ya en el siglo XIV, pero que se conserve en un museo, la más antigua es esa. Y luego, si hacemos una historia pequeña de las barajas, podríamos hablar de la baraja del tarot de Marsella, que aparece a finales del siglo XVII y que imprime la familia Camuán, que por cierto recientemente la ha restaurado con la ayuda de Alejandro Jodorowsky, la baraja tradicional primigenia. Luego existe la baraja Rider-Waite, que es la que yo personalmente utilizo, que data de 1910. Y luego podemos contar con otras barajas, bueno, barajas 600, pero así conocidas, pues podríamos hablar de la baraja de Crowley, de Aleister Crowley. Luego hay otros oráculos, como podría ser el oráculo de Osho. Y incluso a nivel simbólico podríamos hablar de una baraja de tarot de Salvador Dalí, ¿de acuerdo? Que bueno, realmente no la hizo él, la inspiró él, pero la hizo Amanda Lear, que digamos que era una de sus discípulas a finales de los 60. Y bueno, por supuesto también tenemos que hablar del tarot gitano, porque existe un tarot gitano que tiene menos cartas que los tarots convencionales, ¿de acuerdo? Y también sería injusto si no lo dijera, se pueden echar las cartas con la baraja española de toda la vida. Lo que pasa es que hay una diferencia, ojo, la baraja española es una baraja con perdón capada, por una razón, porque en las primeras barajas también hay reina, y en la baraja de toda la vida que conocemos solo hay rey. Un dato en el que si quieres luego también podemos comentar. Entonces, un poco a grandes rasgos, a nivel general, una pequeña historia del tarot con todas las limitaciones que puede tener sería esta. Yo por mis conocimientos, y también estamos hablando que no es algo real, quiero decir, con una de las personas que yo estudié, él me enseñó de donde él hizo unos trabajos allí y se pudo ver que venían de Egipto, ¿no? Esas cartas. Yo no entro en lo que es los estudios que hace mi compañero, sino en que sí que es verdad que si en el sur de Francia hay esa baraja y desde Egipto se fue a España, al sur de Francia, por ejemplo, con el tema de María Magdalena o la sucesión de Cristo, ¿no? de los hijos de Cristo, pues podría ser una brecha que es teórica, pero que podría ser real. Y si vemos también que mucha de esa parte también va a Italia, ¿no? Y también todo lo que es Egipto recorre todo lo que es el Magreb, pues llega un momento que lo que tú decías al principio, Egipto, Marruecos, ¿no? El sur de Francia, Italia, todo venga también de Egipto. O sea, tendría casi todos los números. Por temas históricos hablamos, ¿eh? Bien, te comento. Sí. Esto es como hablar del sepulcro del apóstol Santiago, ¿no? No es imposible que el apóstol Santiago esté en Santiago de Compostela. Ahora, es complicado. Es complicado que el apóstol llegara allí, eso ya para empezar. Y es aún mucho más complicado que se descubriera su tumba 800 años después. Dicho esto, sí que es cierto que los tarots incluyen elementos egipcios y el tarot de Rider-Waite, que es el que utilizo, utiliza esfinges y hay pirámides. Tampoco descarto que efectivamente llegase influencia egipcia. Tampoco descarto que llegase influencia egipcia. Ahora bien, podemos hablar del origen filosófico, sí, pero yo de lo que estoy hablando es de cartas. Sí, de lo físico, de lo contundente. Exacto, evidentemente que hay influencia egipcia, claro que la hay. Claro que la hay, de la misma manera que hay influencia católica, que hay influencia judía y que en los tarots más modernos hay influencia masónica.
No, 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 sí, lo que me has dicho me ha encantado, por eso te decía que yo estoy contigo, que probablemente salga de Egipto en un principio inicial o de lo que hemos dicho. Y luego tú piensas que los cátaros eran revolucionarios en muchas cosas. No me extrañaría que también hicieran un sincretismo con respecto... Probablemente los cátaros podría venir a lo mejor de la línea esenia, ¿no? Entonces, claro, si era una línea esenia, los esenios también estuvieron en todo el Mediterráneo. Exacto, exacto. Muy interesantes los cátaros, la verdad. Tenían temas muy interesantes, como por ejemplo, y en eso fueron clarividentes, ¿no? Y adelantados a su tiempo, por ejemplo, en la consideración que tenían de la mujer, que era mucho más igualitaria que la época. Y de hecho, podemos decir una cosa, yo apuesto porque haya un cierto origen cátaro en el tarot, por la siguiente razón, porque si tú coges los arcanos mayores, no deja de llamar la atención, si lo contextualizamos en su época, que al lado del Papa o el sumo sacerdote haya una suma sacerdotisa. Cuando el tarot nace en países católicos en los cuales la mujer tiene un papel mucho más restringido en aquel momento. Y al lado del emperador hay una emperatriz. Y luego en los arcanos mayores al lado del rey hay una reina. Ojo, es que el tarot tiene mucho de revolucionario, si lo ponemos en su contexto. Lo que pasa es que la persona que entiende el tarot sí te está entendiendo, pero yo, por ejemplo, que no he hecho las cartas, cuando me hablas de arcanos mayores, arcanos menores, ¿de qué estamos hablando? Bien, haces bien preguntándomelo, porque a veces olvido eso. Vamos a ver, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los tarots se dividen en 78 cartas. 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. Los arcanos menores, para que la gente nos pueda entender con suma facilidad, sería: ustedes cogen una baraja española de toda la vida y le añaden a cada palo una reina. Y ahí tienen los arcanos menores. Cada palo de la baraja tiene un significado en una determinada área de nuestras vidas. Por ejemplo, las copas hablan de nuestras emociones, los bastos de nuestra energía creativa o sexual, los oros de la economía, pero yo hablaría más bien de la vida terrenal, y las espadas de nuestra vida mental, de nuestra mente, ¿de acuerdo? Básicamente es eso. Luego, los arcanos mayores son 22 cartas numeradas en el tarot de Rider-Waite, que es el que utilizo, del 1 al 21 más un arcano que es el 0, que es el loco. Bien, esas cartas representan arquetipos en los cuales las personas nos podemos ver en nuestra vida, ¿no? Y de eso, por ejemplo, Carl Gustav Jung estudió mucho. Para poner un ejemplo, si yo cojo el arcano de los enamorados y lo aplico a un arquetipo de la vida de una persona, pues probablemente lo que me está diciendo es que en ese momento esa persona ha de optar por un determinado camino, por una determinada decisión. Y lo que nos hablan los enamorados es de una disyuntiva, por poner un ejemplo. El arcano del diablo nos puede hablar de una tentación, no necesariamente mala, pero nos habla de una tentación. Y por ejemplo, el arcano de la muerte, que habría que desmitificarlo, porque normalmente la gente le tiene muchísimo miedo y muy raramente habla de muerte física, muy raramente, nos está hablando de un cambio, de una transformación. Esto por un lado. Luego, además, el tarot, los arcanos mayores tienen un punto evolutivo, ¿de acuerdo? Empezamos con el mago, porque el loco es un arcano que puede estar introducido en todos los demás arcanos mayores, porque siempre hay un loco en nuestra vida. Tenemos una parte de loco, tenemos una parte no convencional, una parte que quiere expansión, una parte que quiere de alguna manera liberarse de los convencionalismos, ¿no? Pero empezamos con el mago, que es la persona que tiene todo a su disposición para iniciar el camino, y finalizamos con el mundo, que es la persona que ha conseguido finalizar con éxito su ciclo, y que si nos fuéramos a la Biblia estaríamos hablando del momento en el que entramos en el reino de los cielos. De hecho, los últimos arcanos mayores son interesantísimos porque nos dan una información impresionante. Por ejemplo, el sol lo podríamos asociar con la llegada del Mesías, ¿no? La llegada del Hijo de Dios.
El juicio universal, el juicio final, el momento en el cual nos vamos a levantar para hacer balance, ¿no? Y la carta del mundo, la entrada en el reino de los cielos, y de hecho la carta del mundo, en el tarot Rider-Waite, tiene representado el tetramorfos, los 4 evangelistas, que cada uno representa un determinado palo, ¿no? Es la unión de todos los elementos. En el mago tenemos los elementos a nuestra disposición encima de una mesa. En el mundo los hemos integrado todos y los tenemos ya a nuestra disposición. Un poco para explicar el tarot yo lo tomaría así, y el tarot nos habla de momentos en los que tenemos que optar, de momentos en los que tenemos que reflexionar. El ermitaño sería una carta que nos habla de reflexión. De momentos de zozobra, quizá en determinados momentos la torre sería uno, o momentos de esperanza, la estrella. De todas maneras, sí hay una cosa que me interesaría mucho transmitir para desmitificar ciertas cosas. Incluso la peor carta tiene un lado luminoso, incluso la mejor carta puede tener un lado oscuro. Las cosas tampoco es blanco o negro, depende del contexto, porque nosotros cogemos la carta de la torre, que normalmente es una carta de catástrofe, pues en una de sus acepciones, en el tarot Rider-Waite, que por ejemplo ahí tiene alguna diferente con respecto al tarot de Marsella. El tarot Rider-Waite nos puede hablar de un cambio de domicilio, y un cambio de domicilio no tiene por qué ser para mal. ¿Entiendes? Por eso yo intentaría relativizar eso de que hay cartas buenas o cartas malas. No es exactamente así. Es una interpretación real de la persona en ese momento. Correcto. Entonces, claro, esa persona o está pasando algo bueno o algo malo. Y eso tú lo sabes también por las cartas como te lo van indicando. Por el contexto. Exactamente, entonces le puedes dar un contexto positivo y creativo, y a la misma vez lo que hablábamos hace un momento, una toma de conciencia y que la persona empodere su historia, ¿no? Esa es la idea. Y entonces no estamos hablando de qué me va a pasar en el futuro, sino estate aquí ahora en la Tierra, en tiempo presente, y vamos a ver qué es lo que te preocupa realmente, y vamos a ver cómo podemos desarrollar lo que te está preocupando, algo positivo, algo que tengas que trabajar. No algo que tengas que ver qué va a pasar, no, eso ya llegará, no te preocupes, pero estate ahora en cambiar lo que está mal ahora, ¿no? Eso sería un poco el sistema. Esa es la idea, sí, efectivamente. Lo digo porque así la gente lo entiende mejor, sí. Y estamos hablando de que algo nos puede servir, y digo entre comillas, pues de un crecimiento personal o algo más terapéutico, pero sin entrar en terapia, o sea, de poder guiar, ¿no?, a la persona. Exacto. Por supuesto, hay ocasiones en las cuales nosotros, lo que pasa es que ahí ya entra cómo cada uno funciona y cómo yo creo que se debería funcionar. Si hay que decirle a una persona en un determinado momento que quizá le va a ayudar un terapeuta, también hay que decírselo. Claro. Bueno, lo que nos encontramos normalmente, y digo nos encontramos porque como mi pareja también hace estas cosillas, es que la gente viene con una desesperación brutal. Y cuando llega a ti ya es porque muchas veces viene desahuciada de otros elementos. Entonces, al venir desahuciada de otros elementos, toca a ti ser el final que lo lleve a bien o lo lleve a mal. Y si te equivocas, la has cagado. Entonces, claro, tienes que ser muy realista a la hora de contarle la realidad para que esa persona realmente lo entienda como algo que es un cambio personal interno. Yo realmente, si te soy sincero, Luis, cuando me llega gente en estas circunstancias me conmueve. Me conmueve porque es gente que lleva mucho sufrimiento encima. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, nuestra función es encaminarlo para que definitivamente pueda dar su cambio, ¿no? Pero tampoco le podemos decir lo que tiene que hacer. No, le podemos dar una guía. La guía del autoestopista. Puedes llegar para aquí o puedes llegar para allá, hay diferentes opciones, coge la opción que tú creas que más vibras en ese momento y también búscate un poquito tú, o sea, lo que decíamos antes, pasar a la acción. Tienes tú que pasar a la acción. Solo te damos un camino, tú pasas a la acción y al pasar a la acción mejora tu vida. Efectivamente. Dejas de ser gafe, dejas de tener esos problemas de amores, esos problemas familiares, de trabajo, de lo que sea. Claro, pero es que muchas veces, ¿sabes qué sucede? Que una persona se da 50 hostias en la misma piedra porque no cambia su patrón.
¿entiendes? Y muchas veces la pregunta no es tanto ¿por qué me ha ido mal esta relación de pareja, por decirte una cosa? No, la pregunta es ¿por qué siempre me encuentro en el mismo tipo de relaciones? ¿No? Y esto se puede aplicar a relaciones de pareja, relaciones de amistad, a todos los ámbitos, por supuesto. Perfecto. Bueno, ya que estamos aquí, yo quiero saber un poquito más de esta baraja que me has dicho del 910, que es la que tú trabajas. Primero me gustaría que me dijeras qué es esta baraja, en qué se define y luego en qué se diferencia de las otras, ¿no? Para poder entenderlo. Bien, vamos a ver, esta baraja que data de 1910 está inspirada por Arthur White, que era un ocultista inglés, aunque de origen americano, que pertenecía a la hermandad del amanecer dorado, de la aurora dorada, era una hermandad ocultista, ¿no? Aunque él luego posteriormente acabó haciéndose Rosacruz. Pero bueno, la cuestión es que él era muy crítico con determinadas interpretaciones que había sobre el tarot. Pero a mí, honestamente, me interesó por una razón básica, y es la siguiente. Probablemente es el tarot más sincrético que yo conozco. Y introduce elementos del cristianismo, te diré más, elementos católicos, pero también elementos ortodoxos. Elementos del judaísmo, la suma sacerdotisa lleva la Torá. Elementos de la masonería, que el tarot de Marsella no puede llevar por una razón muy simple. Es que las primeras logias masónicas aparecen poco después que el tarot de Marsella. El tarot de Marsella es igual 30 o 40 años anterior a las primeras logias masónicas, ¿no? Entonces, el tarot Rider-Waite introduce elementos masónicos, por ejemplo, las dos columnas... O sea, que es anterior al de Marsella, este tarot. No, el Rider-Waite no, es posterior. Lo que estoy diciendo es que el tarot de Marsella es anterior a la aparición de las primeras logias masónicas y por lo tanto no puede contener elementos masónicos. Sí, eso sí lo he entendido. Claro, no, vamos a ver. Las primeras logias masónicas aparecen en el siglo XVIII y el tarot Rider-Waite es de 1910. Vale. Precisamente integra elementos de la masonería, porque en las logias masónicas es muy común las dos columnas que representan el blanco y el negro, los dos extremos, que eso viene de la Biblia, de las columnas del templo del rey Salomón, ¿no? Pues eso lo integra el tarot Rider-Waite. Integra también elementos de la cultura egipcia, lo que son las esfinges, ¿no? En ese sentido, hasta la fecha, y no estoy diciendo que no haya tarots más sincréticos, pero yo el tarot más sincrético que conozco es ese. ¿De acuerdo? Es el tarot Rider-Waite. Esa es una razón. La segunda razón, vamos a ver, para un iniciado, si yo le tengo que aconsejar a alguien, realmente le aconsejaría que utilizara el Rider-Waite. ¿Por qué? Porque todas los arcanos menores están ilustrados. Y a mí no me hace falta saber de tarot para ver que si en una carta me sale una mujer llorando, como sale en el 9 de espadas, esa no va a ser una carta de una vibración especialmente positiva en principio, aunque luego hay que relativizarlo, ¿no? Pero bueno, es más fácil empezar así. Usted coge un tarot de Marsella, sí que tiene luego un simbolismo oculto impresionante, pero a simple vista, quien ve un basto, no ve nada más. O quien ve un 5 de bastos, ve un 5 de bastos. Para quien quiera empezar, yo recomiendo el tarot Rider-Waite. Y yo también por eso me familiaricé con él. Permíteme que haga un inciso. El tarot Rider-Waite se llama así, pero no fue ni Rider, que era la editora, ni Arthur White quien lo dibujó una discípula suya que se llamaba Pamela Colman Smith, y fue quien hizo las ilustraciones. Pero bueno, me parece justo decirlo, ¿no? Porque no fue realmente, de esta persona poco se sabe, y fue quien lo hizo. Entonces estas serían un poco las razones, en contraposición al de Marsella. De todas maneras sí quiero comentar una cosa, ¿no? Si alguna persona alguna vez se quiere introducir en el simbolismo del tarot de Marsella, un libro que yo puedo aconsejar muy bueno es La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Es el mejor libro que he leído al respecto. Esto para quien quiera aprender Marsella,
¿de acuerdo? Para quien quiera pinceladas de Tarot Rider-Waite, bueno, hay que irse a la clave del tarot, que fue el libro que escribió el propio Arthur White cuando hizo las cartas. Aunque es un libro escueto, yo creo que tiene mayor margen de interpretación las cartas de lo que él dice. Pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, también sé que tú vas a dar un curso, ¿no? Un curso básico de tarot. ¿Sería de este tarot que estás hablando, del Rider-Waite? Efectivamente, del tarot Rider-Waite. En él haríamos un análisis de lo que son. Básicamente el grueso serían los 22 arcanos mayores analizados uno por uno, ¿de acuerdo? Luego también enseñaríamos unas tiradas básicas y haríamos una introducción hablando de qué es el tarot, para qué sirve, quién lo puede echar, una introducción, ¿de acuerdo? Pero eso es un poco la base, porque yo aparte parto de otra premisa. Y es que cualquier persona puede echar las cartas del tarot. Esto no está vetado únicamente a quien tenga un don. No, usted aprende unos significados, ¿de acuerdo? Y usted, si se deja llevar, puede echar las cartas del tarot. Es decir, se trata de querer aprender, pero en principio yo no creo que el tarot esté vedado a nadie. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de que tú seas canalizador o vidente es una cosa y el hecho de que tú quieras echar el tarot es otra. Es una ciencia que tú puedes aplicar. Y digo ciencia, que muchos me van a decir, eso no es una ciencia. Es una ciencia. Tiene más de ciencia que muchas cosas que se consideran como tal. Exactamente, si nosotros lo ponemos en caja de Pandora es porque creemos que es una ciencia, no es porque es un tema demasiado esotérico, que también ponemos cosas muy esotéricas en caja de Pandora, pero en este caso hablamos de algo científico porque se han hecho, de hecho muchos habláis del MK Ultra, habláis de otros proyectos que hacen los norteamericanos o los rusos. Ellos utilizaron las cartas para ver qué tipo de evidencia tenía el ser humano, y hay muchas pruebas que hacen los psicólogos para poder ver si esa persona tiene un problema de arquetipos o no lo tiene. El experimento de Rines, sin ir más lejos, que es el que demuestra que la sincronicidad existe y que por lo tanto si una persona se concentra y baraja unas cartas, lo que le va a salir tiene que ver con lo que está pensando en ese momento o con lo que está sintiendo. Y eso está demostrado estadísticamente, científicamente. Por no hablar luego, si nos queremos poner a hablar de la física cuántica o de la ley de la atracción. Sí, la física cuántica me interesa, si puedes dar una pincelada. Vamos a ver, básicamente lo que nos está diciendo la ley de la atracción es que si tú tienes una determinada vibración mental, vas a atraer determinadas cosas, tanto buenas como malas, eso depende de la vibración que tengas. Se ha demostrado además que una persona que se concentra puede en un determinado momento atraer partículas de átomos. Y si vamos al experimento de la doble rejilla, el que lo ve desde fuera es el que hace que también eso, o sea, el observador hace que cambie la historia. Entonces, si tú estás echando unas cartas y eres el observador, estás también interpretando ahí, estás también haciendo que esa realidad se cree a través de la física cuántica. Sí, pero evidentemente ahí lo que entra es saber separar bien las cuestiones. Yo por eso, cuando he hecho las cartas, hago lo siguiente. Empiezo yo barajando, es cierto, pero yo luego le doy las cartas al consultante para que las baraje el tiempo que necesite. Le hago cortar la baraja, le hago elegir a él el montón y le hago decirme un número. Con lo cual intento que la mayor parte de lo posible sea su energía la que esté interviniendo. ¿Entiendes? Porque de lo que se trata es de un autoconocimiento para él. Por supuesto que luego entra, yo no soy Dios, entonces alguna vez me puedo equivocar, no lo mentiré, pero bueno, lo que yo intento, y es muy importante, es poder abrirle que él pueda abrirse y yo intervenir como intérprete. Muy bien. Lo que no me has dicho es la formación, ¿cuándo sería? ¿La formación? Sí. Vamos a ver, la formación a partir de la semana que viene, si se quiere. O sea, que estás abierto a hacer formación en el momento que se quiere un grupo. Exacto. Y si te llaman, también te desplazarías también, ¿no? Bueno, Supongo. habría que hablarlo. Muy bien. Bueno, yo recordaros que su página web es www.tarotrider.com
tarotdexavier.net. Saldrá aquí en la parte de aquí escrita como siempre y en la parte escrita del YouTube, pero simplemente por si queréis contactar con él, que sepáis que él irá poniendo, anunciando cuando él tenga, vamos a decir, un curso, una formación, o incluso todavía no está cerrado la propuesta de hacer algo online también en un futuro. Exacto. Entonces, estaros atentos porque a lo mejor en Aulas Pandora también pronto podrán ver algo. Entonces, yo lo dejo ahí, pero vamos a seguir con el tarot. Me has hablado también de la baraja española, que querías también ahí profundizar un poquito más. Bueno, quería profundizar en el hecho de que la baraja española se puede utilizar también para echar las cartas, ¿no? Y eso es algo que puede sorprender a quien esté acostumbrado a utilizarlas para jugar a la brisca o al guiñote. Pero realmente esto se puede utilizar indistintamente. Y de hecho, diré que tradicionalmente los gitanos que lo utilizaban con elemento adivinatorio utilizaban mucho las cartas de la baraja española. ¿Sería su baraja por excelencia? Quizá tanto más que la llamada baraja gitana. Y aquí voy a preguntar yo por saber, ¿el póker también tendría que ver con esto? Vamos a ver, también se puede utilizar, es sorprendente, pero se puede utilizar con elementos adivinatorios. Además recuerda que es una baraja francesa. Sí, porque luego los corazones tienen una equivalencia con un palo de la baraja española, ¿no? Igual las picas, igual los tréboles, sí, se puede utilizar también igualmente. No deja de ser un elemento simbólico más. El tarot que tú utilizas, Rider White, ¿no? Rider White. Que tiene un nombre que para mí es complicado. Es decir, es fácil, es muy fácil, ¿no? Por lo que tengo entendido, de usar. Para el principiante sobre todo. Es que es el mejor. Para mí, con mucha diferencia, es el mejor. Para alguien que quiera aprender, yo le diría de cabeza el Rider White. Más que el Marsella incluso. Es que vamos a ver, el Marsella tiene un simbolismo potentísimo. Pero también te digo una cosa. Tienes que haber estudiado. A ver, por supuesto hay gente que tiene el don innato y ya lo utiliza. Pero si tú quieres echar cartas con los arcanos menores del tarot de Marsella, con los menores, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer. Tú tienes que entender el simbolismo que hay en detalles tan pequeños como puede ser una hoja boca abajo en un arcano menor. Esa hoja boca abajo dice una cantidad de cosas impresionantes. Pero por eso te lo tienes que estudiar. Claro, lo que tiene el tarot de Rider White, que quizá no es el preferido por los puristas, ¿no? El más famoso es el de Marsella, evidentemente, porque además el de Marsella tiene un poder a partir de los colores impresionante, ¿no? Pero lo que tiene el de Rider White es que no te hace falta saber tanto simbolismo para entender las cartas. Entonces, yo por eso hago esa diferenciación. Yo no hablo mal de Marsella, lo único que digo es que yo considero que Marsella, para un principiante que quiera echar los arcanos menores, son palabras mayores. Claro. Y el Rider White, por ejemplo, con este curso que tú das básico, se puede aprender en un fin de semana, por decir. Sí, porque el básico trata únicamente los arcanos mayores. ¿Por qué? Porque considero que los arcanos mayores son suficientes. O sea, que ya puedes empezar ahí a trabajar, a dar una explicación a la persona sin entrar en más historia. Exacto. Los arcanos menores no es que sobren, lo que pasa es que te entran en detalles mucho más concretos. Mientras que si tú lo que quieres saber es una situación general en la que te encuentras, con los arcanos mayores tienes suficiente. Y mi pregunta es, si estás trabajando solo los arcanos mayores y echas muchas cartas, llega un momento que por intuición o por conocimiento ya te llega la información de los arcanos menores sin tener que trabajar los arcanos mayores. Trabajando los arcanos mayores sin tener que trabajar los arcanos menores. Evidentemente, es que uno de los problemas que yo tenía muchas veces cuando combinaba mayores y menores es que los menores te hacen divagar. Los arcanos menores te hacen divagar. Mientras que los arcanos mayores son un tema mucho más concreto. Repito, no es que no valgan para nada los menores, mentiría si dijera eso. Pero lo que quiero decir, y por ejemplo... estamos llegando a un público pues que está empezando. Claro.
que empiecen por este. Exacto, sí. Y luego ya se vayan especificando ya en todo lo demás. Exacto. Si alguien quiere empezar, lo ideal son los arcanos mayores. Entonces la propuesta que estamos haciendo aquí hoy en Caja de Pandora es que aquí Xavier nos está diciendo, vamos a empezar por esto, que es lo sencillo, y ya iremos para... Si alguien luego quiere ir a los menores, la siguiente fase es hacer un curso superior de tarot, así que no se preocupe, que si quiere aprender los menores yo también se los enseñaré, pero lo principal, lo básico para que cualquiera se pueda desenvolver son los mayores. Y diré más, muchos tarotistas de los que yo conozco se desenvuelven solo con los mayores. La mayoría, sí. Y eso no significa que sean peores tarotistas, ¿eh? No, yo los que conozco también hacen lo mismo, con lo cual es lo natural o no normal, porque todo lo demás te va llegando. Exacto. No necesitas entrar Exacto. con tantas cartas. Claro, y aparte es lo que tú dices, Luis, tampoco es bueno que una persona le metas de golpe también los menores, porque se puede acabar liando y se puede acabar hartando. Claro, totalmente de acuerdo. También me gustaría que me hablaras un poquito de tu consulta, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces con tu consulta? Con mi consulta, bueno, pues mira, yo te comento, yo consulto presencialmente en Galicia, en la provincia de Lugo, ¿de acuerdo? A través de mi página web pues pueden contactar conmigo para hacer una consulta presencial. Y vamos a ver, cuando dices cómo lo hago, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, es decir, que si también hay la posibilidad que lo puedan hacer, porque aquí nos están siguiendo gente de América, si en un futuro también lo vas a hacer Skype, si hay más probabilidades que no sea solo la presencial. Hay capacidad de hacerlo por Skype, sí. Ahora bien, los cursos, por ejemplo, en principio los... Presencial. Sí. Hasta que se haga online. Exacto, que tenemos la idea, ¿no?, de hacerlo online, pero en principio los impartiría presencialmente. La idea es pues, impartirlos en fin de semana. No, lo digo sí. Y luego lo que es consulta, pues bueno, yo supongo que es la típica consulta, ¿no? La gente viene con un problema, tú haces la tirada y a partir de ahí das la explicación más coherente que pueda ser. Bueno, ahí nos encontramos de todo, ¿eh? Nos encontramos de todo. Normalmente yo lo que suelo hacer es utilizar un tapete en el que me salen las 12 casas astrales. Ahí que es bastante práctico, porque cada casa astral nos habla de un área de nuestra vida, ¿no? Suelo empezar así porque además es lo que me pide la gente. Y luego ya las preguntas que procedan, ¿no? Normalmente, vamos a ver, estoy durante una hora, ¿no? Aproximadamente. Bueno, está muy bien, una hora ya te da juego para muchas cosas. Sí, si una persona la sabe emplear bien, sí. Totalmente. Luego mi pregunta es, yo quiero conseguir este tarot, ¿cómo se hace? ¿El qué? ¿El Rider White? Sí, ¿dónde lo consigo? Es muy fácil, hombre. ¿Quieres que te dé una dirección en Barcelona? Bueno, más que nada que pueda llegar a todo el mundo, es decir, ¿qué lo venden normalmente? ¿En qué tipo de tiendas? Si tú te vas a la Casa del Libro lo consigues, si te vas aquí en Barcelona en Karma lo consigues, y lo normal es que lo consigas en cualquier tienda de esoterismo, ¿de acuerdo? En cualquier tienda de esoterismo lo normal es que si venden tarot se venda también este. Bueno, has dicho un punto que es la Casa del Libro, que aquí en Barcelona está en muchos puntos, pero la Casa del Libro está online, está en toda España, y como es una tienda online, la podéis comprar online en cualquier parte del planeta. Yo me refería para el público americano. No, muy bien pensado. Es que te diré más. La clave del tarot de Arthur White, que es un libro muy difícil de encontrar, sí que lo tiene en la Casa del Libro. Muy bien, pues eso es un dato también muy importante por si queréis tener más lectura sobre este tarot. Y yo mi pregunta es, esto me acaba de llegar ahora, si yo me compro el tarot y yo estoy contigo online, ¿qué utilizaríamos? ¿La baraja que yo tengo aquí o la que tú tienes? ¿O las dos? Y pues, vamos a ver, yo en ese sentido no tengo ningún problema, se podría utilizar cualquiera de ellas. Sí, pero ya me entiendes, como tú decías antes que había que tocar las cartas, si yo las he hecho porque ya las he tocado. Vamos a ver, tú me estás comentando una persona que me consulte. Exactamente. Vamos a ver, si es una persona que me consulta, por eso a mí me gusta más hacerlo de forma presencial, ¿no? Sí. Es posible, lo que pasa es que tengo que concentrarme yo en él. Claro. Y sí, yo le puedo decir que corte y le puedo decir que me diga un número, pero claro, no es tan fácil. Se puede hacer
es posible, pero eso requiere mayor concentración por mi parte. Mientras que de la otra manera, honestamente, de lo que hago es de lector. Sí, sí, menos cansancio también. Sí, pero bueno, es posible y yo lo he hecho y aún lo hago a día de hoy. Y las cartas Rider White, que sí, o sea, es decir, cuando tú las ves, ¿con qué te encuentras? ¿Qué es lo que vas a ver en estas cartas? ¿En qué sentido? No, yo lo digo ilustrado, ¿no? Sentido ilustrado, es decir... Pues mira, te puedes encontrar desde una familia feliz con sus niños, te puedes encontrar unas personas dándose de garrotazos, te puedes encontrar, lo que pasa es que esto es un poco truculento, ¿no? Un corazón asateado por 3 espadas. Te puedes encontrar un tipo que está cosechando el fruto de su trabajo en una carta de oros. Por ejemplo, te puedes encontrar determinadas situaciones. O sea, que la mujer que hizo la ilustración se lo trabajó, quiero decir. Sí. Que son unas cartas muy bonitas de ver. Precisamente por eso digo que está muy poco reivindicada y valorada. Es a lo que yo quería llegar. Luego también me has hablado que podrías comentarme un poco, si quieres, de filosofía sobre estas cartas. ¿Qué me nos podrías decir así un poquito más filosófico? Nivel filosófico, vamos a ver, y ahí voy a juntarlo con lo que creo que tiene que ser el futuro del tarot, ¿no? A nivel filosófico, el tarot es una herramienta de sincretismo, de juntar determinadas tradiciones culturales, ¿no? Por encima de lo que es un determinado dogma, lo que hace el tarot es ir a elementos válidos de determinadas culturas. Y en ese sentido huye de excluir. Esa es la parte filosófica que veo interesante del tarot, ¿no? Por ejemplo, de la conexión entre el cielo y la tierra representada por el sumo sacerdote, de la sabiduría histórica que representa, por ejemplo, la suma sacerdotisa, ¿no? Por ejemplo, de las dos de la esfinge guardiana que se representa en la rueda de la fortuna, de la tradición hebrea, porque por ejemplo en la rueda de la fortuna, cosa que no aparece en la de Marsella, aparece la palabra tarot, pero en hebreo. ¿No? Entonces yo en ese sentido le veo muchísima validez filosófica. Lo que pasa es que pienso una cosa, el tarot de Rider White es un buen punto de partida, pero yo creo que no tiene que ser la estación final del tarot. Y me explico. Vamos a ver, para mí las barajas son un medio, son una herramienta. Entonces, para mí el tarot tiene que funcionar a medio o largo plazo hacia un mayor sincretismo. Pues por ejemplo, la prueba de que el tarot aún no es lo suficientemente integrativo que debe ser es que tú coges un tarot de Marsella o un tarot Rider White, no hay ninguna persona negra, no hay ninguna persona con rasgos asiáticos y aún no se ha introducido ningún elemento de lo que son las religiones precolombinas de América. Y yo lo que creo es que el tarot, en un mundo que es cada vez más globalizado, ¿no?, e interdependiente, interconectado, pues las nuevas barajas que se hagan, y ahí hay que quitarle dramatismo, es decir, las barajas tienen que ser una herramienta, no tienen que ser un fetiche, ¿no? En ese sentido yo creo que las futuras barajas que se hagan pues tienen que ir evolucionando cada vez hacia un mayor sincretismo y hacia el tema de ir cogiendo de las diferentes culturas y religiones aquello que puede ser útil para el conjunto de la humanidad. Claro, adaptarla a cada país. No exactamente. No exactamente. Para mí el tarot, pocas cosas hay más globales que el tarot. Al contrario, lo que tiene que ser el tarot es una mezcla de diferentes culturas, pero tiene que ir más allá. Es decir, ya fue una mezcla en su momento, por ejemplo, cuando aparece, porque ya coge determinados elementos, pero tiene que ir cada vez hacia un mayor sincretismo. Tiene que coger cada vez, por ejemplo, elementos del Extremo Oriente,
que puedan ser útiles contarlos. Es decir, es que yo no concibo el tarot como un sistema filosófico cerrado. Yo creo que es abierto y que además está en constante actualización. Por eso me gusta el tarot Rider-Waite, porque Arthur Waite entendió eso. Y cuando hizo su tarot, metió no solo elementos del cristianismo y del judaísmo, sino que también metió elementos egipcios y metió elementos de la masonería. ¿Por qué? Porque no dejan de ser sistemas que nos ayudan a acercarnos al saber. Y las religiones, con todas las cosas malas que puedan tener, también son sistemas para acercarnos al saber. Y por lo tanto yo intento ser respetuoso, ¿no?, en ese aspecto. Lo malo es cuando una cosa se convierte en dogma y limita la acción de lo demás. Pero vamos a ver, cojamos la Biblia. Jesucristo era un vidente y un sanador. Si es que hay que irse al Nuevo Testamento, a los Evangelios. Vamos a ver, cogemos los Evangelios. ¿Qué diferencia hay entre muchos terapeutas hoy en día? Jesucristo era un sanador, Jesucristo era un vidente. No estamos tan lejos. No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, totalmente. Y para ayudar a las personas que quieran contactar contigo para una consulta, yo te podría decir, ¿cuáles son las consultas habituales? No quiero entrar ahí. Lo que quiero entrar es cómo la gente tendría que hacer preguntas correctas o qué deberían de preguntar exactamente para lo que necesitan, ¿no? Bien, pues mire, yo comento. Antes de nada, si una persona aspira a que le diga su futuro, se va a llevar una decepción. ¿De acuerdo? La pregunta es, por ejemplo, si una persona tiene un problema recurrente, la pregunta sería, ¿por qué esto me pasa constantemente? O por ejemplo también puede preguntar, he hecho una entrevista de trabajo y veo que hay posibilidades, ¿puedo conseguir ese trabajo? Yo ahí le puedo hablar de si hay energía favorable para que lo consiga. Y eso sí que se lo puedo decir. De la misma manera que si una persona está, pues por ejemplo, en la etapa inicial, ¿no?, para tener pareja y hay una persona, yo sí le puedo decir si hay una energía favorable y de alguna manera correspondida por la otra persona. Eso sí se lo puedo decir. Lo que yo no le puedo decir es si va a encontrar el trabajo efectivamente, porque eso depende también de ella o de él, ni si va a tener esa pareja concreta. Eso es lo que yo no le puedo decir. Yo lo que le puedo dar, como digo, es herramientas para empoderarle y para que pueda tomar sus decisiones. Y hombre, siempre es mejor que te digan, oye, pues yo veo que ahí tienes opciones, a ir a ciegas. Claro, ¿y qué otras temáticas más se podrían trabajar a través del tarot que tú crees que la gente normalmente no suelen saber y que podría ser una opción también? ¿A qué te refieres concretamente? Si me puedes poner un ejemplo, te lo agradeceré. No, yo me refiero, yo vengo a consulta tuya, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo decir, oye, mira, yo soy una persona que soy gafe, ¿no? O sea, tengo una serie de conductas que todo me va mal, ¿no? Eso podría ser un ejemplo, pero yo me refiero, es decir, yo puedo trabajar tanto una persona a nivel que tenga más problemas terapéuticos, a nivel más de crecimiento personal, más temas espirituales, otros temas podrían ser, por decir, cuál es mi misión de vida, ¿no? O sea, la gente se suele hacer muchas preguntas, a veces son rollos... Todo ello se puede plantear. Aparte, ojo, yo aquí doy una visión científica del tarot, pero sí. Punto número uno, es que el más allá existe. Es que hay vida después de la muerte. Es que existen los videntes que ven el futuro. Vamos a ver, yo esto no lo niego. Sí, por lo tanto, si una persona me habla de su misión en la vida, por supuesto que lo podemos ver. Vale, lo digo para... Es decir, ¿qué posibilidades tiene la gente cuando va a un tarotista, ¿no? O sea, es decir, ¿qué puede pedir un tarotista? Porque claro, mucha gente ve un tarotista y tú y yo sabemos que está muy mal el tarotismo por culpa de la televisión y la radio, que ha hecho mucho daño, y entonces ya hay gente que no cree en esos valores porque creen que le van a tomar el pelo, básicamente. Entonces, claro, gente que está viendo este vídeo y dice, bueno, una persona seria que habla desde un punto científico y que puede llegar a otros puntos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo llegar a él? O sea, ¿qué le preguntaría a él, no? O sea, yo creo que ahí es lo que yo quiero mover, ¿no? La nueva conciencia. A mí la forma de ayudar a la gente que me gusta es, por ejemplo, darle una clave para que pueda dar un giro a su vida. Esa es la forma que considero en la que puedo ser más útil, ¿no? Ahí está.
Es decir, si una persona se ha estado planteando toda la vida una cosa que no funciona y quiere ver otra forma, yo eso se lo puedo ver en las cartas. Y le puedo dar el consejo. Por supuesto, repito, la decisión última siempre la va a tener el consultante. Pero yo sí le puedo ver, le puedo decir lo que veo. Y por supuesto, una forma que a mí me gusta mucho de trabajar es poder ver cosas que luego pueden, vamos a ver, más allá de lo que es un trabajo puntual, que hombre, con los tiempos que corren es muy importante, ¿no? O una relación de pareja puntual, que también es muy importante. Lo más importante es que el tarot, a partir de los arquetipos, nos puede decir en qué situación estás tú de tu vida. Por ejemplo, nosotros cuando nos sale la carta del colgado, sí, hablamos de una persona que está en un momento de sacrificio, de sufrimiento. ¿De acuerdo? Ya nos está dando mucha información. Pero, por ejemplo, si cogemos la carta de la fuerza y me sale después del colgado, yo también lo que le puedo decir es, bueno, pero tú tienes la capacidad de no solo de pasar por esta situación, sino de mejorarla. De mejorar en el aspecto de poder empoderar y gobernar tu vida. ¿Entiendes? Y ahí es donde podemos ayudar a la gente. Muy bien, eso está muy bien. Luego, ¿ves tú también algún tema que crees que se nos ha podido olvidar, que tendríamos que haber dicho? Hombre, yo creo que hemos hecho una exposición bastante completa. Ahora, si tú me quieres comentar o preguntar algo, estoy encantado, ¿eh? No, lo digo por si se me olvida algo. Bueno, a mí me gusta siempre también que traiga un ponente nuevo, alguien que tampoco estamos dando a conocer, ¿no? Una de las inquietudes que suele tener la gente, y aquí no estamos hablando que tires el tarot en plan rollo predicción del futuro, sino me refiero a tú como tu ser, como tu persona. Lo que me suelen preguntar siempre cuando empezamos el año, ¿no?, es ¿cómo ves tú este año? ¿Cómo ves la sociedad? Porque cada vez hay más guerras, cada vez hay más problemas, ¿no? Y si tú realmente crees que puede estar esto, puede ir a mejor. Pues te voy a decir dos cosas. En primer lugar, si hablamos a lo que nos toca más cerca, podemos hablar de que quizá es el momento de que la gente hable y de que la gente se ponga de acuerdo. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos aplicar en muchos lugares, pero es el momento de bajar la tensión y poder dialogar. Y mira, yo creo que con respecto a lo que ha venido pasando aquí en el Estado español, sin ir más lejos, bueno, ahora creo que vamos a aprender a hablar. Y creo que hace falta. A nivel mundial, pues mira, yo soy optimista. Precisamente el próximo libro que tengo pendiente de leer es un libro de un psicólogo social que se llama Los ángeles que llevamos dentro, que nos habla de cómo en el último siglo y medio la violencia ha bajado exponencialmente, aunque nos parezca lo contrario. Sí hay guerras, sí hay hambre, sí hay injusticias, yo eso no lo discuto. Pero comparativamente, vamos a ver, yo pertenezco a una generación no solo que ha nacido en paz, sino que no tiene recuerdo de ninguna guerra. ¿De acuerdo? Probablemente la generación de nuestros abuelos sí que lo tenía ese recuerdo. Entonces, hombre, claro que hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero yo creo que la humanidad, bueno, poco a poco va mejorando, y yo creo que acercarse también a estos temas nos ayudan a mejorar. Es con lo que yo quería cerrar también, es decir, aquí tenemos un abanico de posibilidades para autoconocernos y ser mejores personas y ser éticos, ¿no? Eso sería la base de nuestra sociedad, empezar a ser éticos y tener una forma de ser en el no hagas al contrario lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Y yo creo que ahí a través del respeto, pues no habría problemas en este planeta. Yo te diré una cosa, es muy curioso porque yo, aunque vivo en un pueblo que es relativamente pequeño, conozco a gente bastante variopinta, ¿no? Y también variopinta a nivel filosófico e ideológico, ¿no? Y entonces he podido leer libros de determinados pensadores y eso te ayuda a ver que realmente tendemos a un cambio interior.
Tendemos a un cambio interior y al final la gente, mira, puede estar a nivel económico, repito, con todos los peros que hay que poner, con la situación de crisis que hay, con la gente que está pasando necesidad, ¿eh? Pero hay mucha gente que gracias a Dios la cuestión económica la tiene cubierta, pero aún así no es feliz, porque hay algo en su interior que no acaba de funcionar. Y eso algo en el interior no se va a arreglar comprando un móvil de última generación o ropa muy buena, no. Tiene que partir de un cambio interior. Y yo creo que la gente cada vez más se está dando cuenta de eso. Y yo creo que, bueno, poco a poco y dándonos de hostias, pero creo que vamos por buen camino. Yo creo que también. Pues os dejamos esta nueva herramienta, el tarot de Rider White. Os dejamos con un maestro que si queréis hacer formaciones o consultas podéis estar con él. Acordaros que lo tenéis en tarotdechavier.net, o sea, ahí lo podéis encontrar, sus datos y todo lo que se puede hacer en un futuro. Y no sé, desde aquí te podemos dar las gracias porque nos has dado una charla magistral tanto de historia como de filosofía, como entrando en temas básicos que yo creo que la gente necesitaba entender. Bueno, todo lo que pueda servir dar luz es bueno. Pues muchas gracias, Xavier, y nos vemos próximamente. Gracias a ti, Luis. Un saludo. Hasta pronto, familia. Nos vemos.